Muy bien, muy buenas tardes a todos. Vamos a iniciar la clase de hoy. Bien, ha empezado la lluvia, ¿no? Otra vez para molestar a nosotros. Buenas tardes, tutor. La presentación es hoy. ¿Cómo? La presentación de los trabajos que no serán hoy. La presentación de los trabajos, sí, sí. Gracias, doctor. Ya, creo que sería más conveniente para la prática, ¿no? Isso, doutor, é melhor. Creo que sería más conveniente Sí, para la práctica. doctor. Creo también. Ya, porque ahorita Mais nosotros tempo. tenemos un tema que ya estamos retrasados una semana. Es un tema extenso, largo. Yo quiero también mandar un trabajo a ustedes antes que nosotros. Ahora, hasta este tema de hoy día es un tema acerca de lo que es la parte más introductoria, lo que se refiere a los significados, los conceptos, ¿no? Eso es lo que nosotros estudiamos hasta el presente momento, ¿no? Los temas que yo mandé a ustedes para pesquisa igual son temas para conocimiento. ¿Por qué ustedes tienen la cuestión del raciocinio, ¿no? Todos los temas, por ejemplo, 10 temas fue para ustedes entender en qué proceso ya estamos, en qué proceso ya estamos saliendo de lo que es las ciencias básicas y entramos ya dentro de la parte clínica, ¿no? Entonces como si fuera un divisor entre, dentro de la medicina. Y yo quiero que ustedes entiendan y sientan la diferencia de un tema al otro, ¿no? Que ustedes incluso agarren la responsabilidad, porque ahorita ustedes no tuvieron todavía el contacto con paciente, pero ustedes van a tener contacto con paciente. Yo quiero que ustedes sientan, por ejemplo, la responsabilidad que ustedes van a tener. Por eso he mandado a ustedes todos esos temas, ¿no? Todos esos temas. Hola, ¿me escuchan? Hola, hola, volví. Ya. Entonces, esos temas son temas generales, son temas, digamos que temas que ustedes tienen que tener un concepto, ¿no? Tienen que conceptualizar y utilizar eso en el día a día de ustedes, ¿cierto? No son temas básicamente, digamos así, de la materia dentro de la bibliografía de fisiopatología. Pero si nosotros no comprendemos, por ejemplo, los problemas relacionados con el medio ambiente, no comprendemos todas as outras etapas, ¿no? Hasta llegar a um diagnóstico, hasta llegar ao processo patológico, nós não temos, por exemplo, como compreender todo esse processo, certo? Então, é necessário nós não somente entender de fisiopatologia ou de anatomia ou de qualquer outra área, mas também ver a outra parte, certo? E em base a todo isso, é que nós vamos ingressando de a pouco dentro da fisiopatologia, certo? Todo o que vocês imaginam, é relacionado com a fisiopatologia. Sempre vai ter uma pergunta. Me explique a fisiopatologia de uma insuficiência cardíaca. ¿Por que essas senhoras têm insuficiência cardíaca? Se vocês, por exemplo, vão llenar um atestado de defunção, um atestado de óbito, vocês têm que saber como llenar o atestado de óbito, el atestado de defunción, el certificado, ¿no? El certificado de defunción.
¿Por qué? Porque dentro de un certificado de función, por ejemplo, si tenemos un certificado de función, a ver un que sea más visible. Ya, yo voy a descargar ese acá. Yo voy a poner en el slide. ¿Cierto? Para ustedes entender cómo sería. ¿Dónde fue para? Yo voy a ampliar acá. La parte que sea más específica, que sea bien obvio. Acá, ustedes no van a conseguir leer. ¿Ya? Yo estoy mirando acá por la otra pantalla. No se lee. Pero yo quiero que ustedes tengan la idea de la situación. Porque es interesante. Si ustedes no conocen la fisiopatología, va a llenar mal hasta el momento que el paciente se va al cementerio. ¿Cierto? Acá tiene 3, 4 líneas más o menos. ¿Ya? Estas líneas que están acá. En esta parte es la parte que ustedes van a llenar. Toda esta otra parte es sobre acerca del paciente. Es la anamnesis, ¿no ven? ¿Cierto? Sería la información del paciente, la edad del paciente, si tenía seguro, si no tenía seguro, dónde vivía, todo eso, todas esas informaciones. Dentro de lo que es el certificado, dentro de lo que es el certificado, tenemos esta parte, que es las causas fisiopatológicas básicas, ¿ya? De por qué la persona ha fallecido. Y ustedes tienen que conocer la fisiopatología. O sea, conocer la evolución, el proceso patológico, cómo se ha dado la evolución de ese paciente. ¿Cierto? Y acá nosotros vamos a llenar con las causas. ¿Cuál sería la causa número 1? Y esta causa número 1 tiene que tener relación con la causa número 2. Tiene que tener relación con la causa número 3. ¿Ya? Hasta llegar a las complicaciones de estas causas. Entonces, llenamos acá con las complicaciones. Y eso tiene que estar bien legado, bien llenado. Claro, después ustedes van a aprender quién debe llenar. Es otra pregunta, ¿ya? Es otra pregunta. ¿De quién tiene que llenar el certificado? ¿Qué é isso aqui? Apareceu uma coisa nova na minha canetinha, não sei o que é. Queria que a tela ficasse preta, mas não está ficando. E a outra pergunta seria quem deve llenar, ¿ya? Eso yo espero que les enseñe, por ejemplo, en epidemiología. ¿Ya? Eso espero que enseñe en epidemia, ¿ya? Para, no sé cómo será de aquí adelante, pero espero que les explique, ¿cierto? Entonces, si yo no sé cuál sería la causa número 1, la causa número 2, la causa número 3, complicado, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo básico, muy básico, dentro de la fisiopatología. Esto es toda relación fisiopatológica. La persona tiene, por ejemplo, hipertensión arterial sistémica. En caso es descompensada. ¿Cierto? Una vez que la persona tiene hipertensión arterial sistémica descompensada, nosotros vamos a empezar a tener, o sea, descompensado porque una persona no compensa, o sea, no regula, está descontrolada, no toma las medicaciones, no hace ejercicio, no disminuye la cantidad de sodio. Segundo, con el pasar del tiempo, cuando la evolución del tiempo, la persona, por ejemplo, puede adquirir un aumento
por ejemplo, de la tasa de filtración glomerular. Perdón, no aumento, sería una disminución de la tasa de filtración glomerular. ¿Por qué? Porque se está perdiendo los números de nefronas. Los números de nefronas nosotros llegamos a una injuria renal por la disminución del número de nefronas. Consecuentemente, eso disminuye cada día más la tasa, ¿no?, de filtración glomerular. Consecuentemente, eso aumenta las muertes de la nefrona, ¿cierto? Por aumentar esta tasa de filtración glomerular, por una proveniente hipertensión arterial. Pero antes de esa hipertensión, ¿cuáles son los antecedentes? El consumo excesivo de sodio, ¿cierto? Es una de las causas. O puede ser incluso alguna hipertensión arterial secundaria, ¿cierto? Por alguna otra enfermedad, puede ser. ¿Cuál sería el paso a paso? Tiene un antecedente, ha desenvolvido una hipertensión, las nefronas empiezan a disminuir la tasa de filtración glomerular, empieza a tener injuria, consecuentemente, ahora el paciente tiene ya una insuficiencia renal, ¿no es? Empieza con una insuficiencia renal aguda. Luego pasa para una crónica. Luego el paciente está haciendo hemodiálisis. Luego, el paciente que no tenía diabetes ahora pasa a tener diabetes. Ya, un problema más. El paciente que antes tenía ótimas concentraciones de calcio, ahora sus calcios se encuentran disminuidos. ¿Por qué? Porque hace hemodiálisis. Si tiene una disminución del calcio, tiene una hipocalcemia. Y ustedes saben las complicaciones de una hipocalcemia. ¿Listo? Si hay disminución del calcio, significa que el paciente va a tener una osteopetrose, ¿no? Osteoporose. Consecuentemente, eso va a disminuir la producción de médula ósea. ¿Qué la médula ósea produce? La médula ósea produce tejido conectivo. Quem lembra de histologia vai lembrar. ¿Qué produce el tejido conectivo? ¿Cuáles son los tejidos del tejido conectivo? Produce células, ¿no? Células ósea, produce células cartilaginosas, certo? Produce células del tejido adiposo, certo? Hay una disminución en la concentración, igualmente, de la producción de células, y eso provoca más osteoporose. Cartílago. Hay una disminución del cartílago, de la nutrición del cartílago. Eso incluso puede provocar gangrena. Esos son casos extremos. De las células adiposas, hay una disminución de lo que son las células adiposas. Consecuentemente, ¿qué produce las células adiposas? ¿Cuáles son los hormonas que produce las células adiposas? Leptina. Leptina, ¿cierto? Es una de las... Eso provoca o quê? Una saciedade. Son células, son hormonas de la saciedade. Consecuentemente, el paciente luego de tener saciedad va a tener una baja de peso. No va a tener hambre, ¿no ve? No tiene hambre. Consecuentemente, un paciente que no tiene hambre, el cuerpo sigue produciendo. Va a tener una disminución de los electrolitos. Luego el paciente está ahí con una descompensación hidroelectrolítica, una descompensación ácido-base. Y el paciente ingresa en la UTI, o en la unidad de cuidados intensivos, es lo mismo. Y el paciente fallece. ¿Cuál fue la causa base? Ah, claro. La pregunta es, ¿por qué el paciente ha fallecido? Pero antes de falecer, já não tem mais espaço aqui. De tanto que eu escrevi. E qual seria
Las otras complicaciones tardías, una retinopatía diabética, uma nefropatia, certo? Isso todos são complicações de uma simples hipertensão arterial sistêmica descompensada, certo? E qual foi a fisiopatologia? Uma coisa se ha levado a outra, não? Uma coisa levou a outra, uma coisa levou a outra, uma coisa levou a outra. E no momento de llenar o formulário, vocês têm que saber quais foram as causas principais. Qual é a causa base? Uma hipertensão arterial sistêmica. Luego, uma injúria renal, certo? Luego, distúrbios hidroeletrolíticos. Luego vai ter outras descompensações, não? Hasta chegar à morte, não? Certo? Claro, em este meio de tempo, vai ter seguramente um paro cardíaco e se foi o paciente. Pero primeiro tem que entender a fisiopatologia. Todo isso. Que causa, uma coisa causa a outra, hasta chegar à morte. ¿Ya? E hoje dia vamos falar sobre o que é o distúrbio ácido base. Pero antes de eso, mira, ahí está el slide. Casi no hay nada escrito, solamente es explicación. Pero antes de eso, yo voy a solicitar que, a ver si encuentro acá una... No sé dónde estará. Lista fisiopata, vamos ver se está aqui. Notas, notas. Notas grupo 2. Só tem o nome de quem apresentou aqui, tá, pessoal? Só tem o nome de quem apresentou. Quem não apresentou, por favor, me manda o nome. Certo? Me manda o nome. Deixa eu pegar assistência. Ya. El nombre de las personas que no presentaron, ¿ya? Yo necesito enviar a ustedes otros trabajos. Ahora ustedes sigue siendo una revisión bibliográfica, pero ahora eu quero que hagan una sola página. Não, Rubisney, clica nesse link aí, ó. Clica no link e lá você vai colocar teu nome lá, tá bom? Só o nome e colocar fisiopatologia grupo 2. Onde diz PDF, só ignora. Tá aí? Manda em link. É das pessoas que não apresentaram, doutor? Na quinta? Só de quem não apresentou, porque quem apresentou é o teu nome aqui, tá? Tá bom, obrigado. Pera aí, eu acho que essa lista aqui é de vocês. Mauro, Adglaime, Natália, Renan, Alana, Edvan, Matheus, Miqueias, Edwilson, é desse grupo aqui? Sim. Não, então não precisa mandar não, pessoal. Tem o nome de vocês aqui. Já tenho os seus números. Listo. Agora... vamos poner acá. La tarea que ustedes van a hacer es dentro del mismo contexto del anterior. ¿Ya? Del mismo contexto del anterior. Es para la otra semana, no se preocupe. Es una página, una única página. Quiero que me hablen sobre la fisiopatología e investigación. Sobre la fisiopatología, por ejemplo, de la inflamación, de la fiebre, del dolor creo que está haciendo, ¿no? En semiología, del edema, pero en semiología están hablando sobre clasificación, ¿no? Aquí yo quiero que aprenda lo que es la fisiopatología, cómo empieza el dolor, dónde va el dolor, dónde empieza, cuáles son los receptores, no receptivos, hasta dónde camina el señal del dolor, ¿no? Cómo se percibe el señal del dolor, cuál de los corpúsculos, ¿no? ¿Recuerdan los corpúsculos, Ruffini, Pacini y Mason? ¿Cuál de los corpúsculos que va incluso participar de la percepción del dolor?
Desidratação. E, doutor, é pra gente Desidratação. escolher um desse tema aí? Não, eu tô sorteando aqui. Ó. Por exemplo, agora vocês vão ver, hein? Ó, mal de Ah, tá. inflamação, de gleme, febre. É aleatório, eu tô colocando aqui, eu tenho uma lista aqui, choque. A maioria desses temas a gente vai estudar um pouquinho mais adiante, só que eu preciso que vocês estudem antes. Se eu começar a falar, vocês não vão entender. Tá? Esses são temas desequilíbrio ácido-base. O outro tema seria icterícia. Outro tema seria insuficiência. Insuficiência hepática. Insuficiência cardíaca. Okay. Hipertensão portal, por se acaso, que as liga. Hipertensão. Vou colocar aqui. Você colocar não, conhece? HTA. Temos síndrome metabólico e síndrome de la retroalimentação. São esses temas. Então teremos 15 temas. Ok? Ou seja, uma hoja, não mais que uma hoja, suficiente. Os temas são grandes, gigantes, pero em uma hoja tem que me explicar. ¿Está bien? Se falta alguma pessoa, vocês ahorita vão identificar se falta. ¿Ya? Eso es para la práctica, ¿ya? De la otra semana. Tiene una semana para hacer el trabajo. Doutor, me tira uma dúvida, por favor. Esse trabalho é para todos, né? Quem apresentou e quem não apresentou, não é isso? Para todos, isso. Para todos, tá Porque o meu bom? nome eu não vi naquela lista. Por isso Tá. que eu pensei que era só para quem não tinha apresentado. Ya, atentos. Los que no están en la lista, ahorita voy a mandar la lista, ¿ya? Por WhatsApp está enviando. ¿Dónde está su grupo? Cadê o grupo de fisiopata? Fisiopata. Grupo 2, né, pessoal? Tá aqui, grupo Isso, 2. doutor, Isso. grupo 2. Tá. Bora lá. Ya, los que no están en la lista, manda mensagem acá. Manda mensagem no WhatsApp que eu vou falar o tema. Doutor, eu Oi. posso repetir os pontos, porque é para esse trabalho, por gentileza. Ya, el trabajo consiste en una página. Ustedes tienen que explicar la fisiopatologia da febre, da diabetes, del dolor, Faltou edema, hein, pessoal? Faltou edema, acho que eu não escrevi edema, eu escrevi edema. Escrevi. Já, desidratação, choque, desequilíbrio ácido-base, icterícia, insuficiência hepática, insuficiência portal, insuficiência cardíaca, síndrome metabólica e síndrome de retroalimentação. Retroalimentação. ¿Ya? El trabajo en una página, ustedes pueden buscar la bibliografía que quiera. Yo recomiendo el libro de fisiología, por si acaso, tiene explicación sobre ese tema. El libro de Porte, hay algunas, no tiene todas, por si acaso. ¿Ya? Falta também. Eu estava lendo aqui.
Recomendo também Farreiras, Harrison, Porto, Semiologia de Porto, Argente, Suros. Essas são literaturas que eu recomendo a vocês buscar esses temas. Claro, cada livro vai ter uma diferença, principalmente no que se diz, por exemplo, Argente e Suros são opostos. Você lê uma coisa em Argente de semiologia, é opuesto de Suros. Agora, se vocês leem Porto de semiologia, tem os dois. Ele vai dizer, este é a melhor técnica para nós conhecer, ou é o melhor estudo que temos. Quanto a la literatura, a critério de vocês, tá bem? Isso é a critério de vocês, mas desde que seja livro, pongan a referência bibliográfica. Vocês vão fazer uma revisão bibliográfica, certo? Hacen uma revisão bibliográfica em uma página solamente, nada mais, não é necessário mais, na fisiopatologia. Pode ser que a fisiopatologia, por exemplo, da realimentação é grande, como nas 2 páginas, mas em uma página dá para ser, tranquilo. E há palavras claves, se é mais resumido. Não é um resumo, não é copiar e pegar. Eu estava mirando uns trabalhos de vocês, do anterior, Deus mío, é somente uma cópia, nada mais. Para ser cópia, vocês mesmos se enganam, não? Certo? E durante o semestre nós vamos falar de todos esses temas, mas eu quero que leia antes que nós empecemos. Antes que empecemos os temas de las enfermedades, vocês já sepam o que é. Por exemplo, eu vou dizer dolor. E vocês já têm que conhecer a fisiopatologia do dolor. Eu não vou estar explicando outra vez a fisiopatologia. Fisiopatologia da diarreia. Tem que saber. La inflamação, a cascata da inflamação. Tem que saber. Tá bem? A ver, quem não está na lista? Me responda. Eu vou responder acá por WhatsApp. Os que não estão na lista, por favor. Grupo de WhatsApp. 5, 6, 6, Simon. Aí tem tema 1, Kelvis, não? Natanael, Daniele. Tema 2, Natanael. Tema 3, Luiz Eduardo. 4, Luana. 5, Simon. Tema 6. Só ver aqui na lista aqui, ó, a ordem e já sabem qual é o tema, tá bom? A ver aqui quantos tempos temos. Aí voltamos. São 16h23, né? Temos até as 17. Vamos iniciar a primeira parte do tema sobre a fisiopatologia, lo que é o transtorno ácido-base. Deixa eu organizar aqui, eu vou também gravar essa aula, tá? Para disponibilizar para vocês dentro da plataforma. Doutor, no YouTube já tem o vídeo seu ensinando a fazer o flashcard. Tem na primeira aula, tá? Vai lá na primeira aula que a gente teve. Depois da aula inaugural, tá lá dizendo como é que eu vou fazer o flashcard.
O flashcard é nada mais do que uma edição aqui dentro do PowerPoint. A diferença é que ele está online. Só isso. Tá bom? Graças, doutor. Entendido. Deixa eu apagar. Muito bem. Me dá um minutinho, deixa eu tomar um copo de água, que eu tô igual um louro desde cedo aqui falando. Muy bien. Vamos seguir. Eu quero que vocês estejam bem atentos, ok? A esta primeira parte. Nós vamos falar sobre o distúrbio ácido base, ¿ya? E vamos falar sobre o aspecto da gasometria. Como sempre, as perguntas para o final. Eu quero que vocês sigam com a mesma linha de raciocínio, por si acaso. Que vocês tenham uma linha de raciocínio. Se vocês não entenderam, não se preocupem. Há vários exemplos, ¿ya? Na qual vocês vão ver dentro acá do slide, ¿ya? Vão ver vários casos. Vou aqui o certificado de disfunção. Sai fora, tio. Dentro de ácido base, vamos ter aqui alguns casos clínicos, ¿ya? Não se preocupe, vai ter vários e vários exemplos, ¿ya? É prática. Hablar de gasometria é prática, certo? Muito bem. Vamos iniciar. Já está na plataforma, doutor, essa diapositiva? Qual? Essa diapositiva já está aí na plataforma? Essa que vai Não. nos mostrar agora? Não, ainda não. Já, a diapositiva todavía não está na plataforma porque nós vamos confeccionar a diapositiva em este momento. Tá bem? Não,
Si ustedes pueden ver, no hay nada escrito en la en el slide. Mira, no hay, está incompleto, por si acaso, ¿ya? Y es proposital, ¿ya? Después, en la noche va a estar disponible, ¿ya? Tras yo termine todas las clases de hoy día, va a estar disponible en la plataforma, no se preocupe. Bien, vamos a dar inicio a esta primera parte. Deixa eu colocar o ponteirinho aqui. Caneta, cores. Muy bien, en esta primera parte vamos a hablar sobre el disturbio ácido-base. Anteriormente hablamos sobre el disturbio hidroelectrolítico, ¿no? El disturbio hidroelectrolítico, junto con el disturbio ácido-base, siempre va a estar relacionado. Eles se relacionam entre si, ¿ya? Siempre que hay una alteración de un lado o de otro, también va a tener implicaciones dentro de lo que es el disturbio ácido-base, ¿ya? Principalmente lo que es el sodio. El sodio es el principal disturbador del equilibrio ácido-base, ¿cierto? Es él que va básicamente provocar la mayor parte de los disturbios ácido-base, ¿cierto? Bien, antes de ingresar dentro del tema, debemos conocer algunos significados. Por ejemplo, ¿qué es ácido? El ácido, como ustedes ya saben, a través de lo que es el pH, ¿no? ¿Recuerdan del pH? Del pH, que varía desde 7,35 hasta 7,45. Muy bien. Cuando existe un pH menor que 7,35, estamos hablando de un medio ácido. Estamos hablando de una acidemia, ¿cierto? Esse é o nome correto. Quando ustedes encontram um valor de pH menor a 7,35, estamos falando de uma acidemia. Quando ustedes encontram um pH maior de 7,45, nosotros vamos a estar hablando de una alcoholemia. ¿Ya? Por si acaso. Alcoholemia. Los términos acidemia tienen relación con acidosis. ¿Cierto? Y el término alcoholemia tiene relación con el término alcalose. Pero no son sinónimos, por si acaso, ¿ya? Las definiciones son diferentes, pero los resultados son los mismos. Entienda. La alcoholemia, yo solamente estoy me refiriendo al pH, ¿no? El valor del pH. El pH que es un logaritmo, ¿no? Para representar la relación que tiene entre el logaritmo del bicarbonato y del PCO2, ¿no es? Del bicarbonato y del PCO2. Entonces, el pH está definido por una fórmula que es igual a 6,10 más el logaritmo del bicarbonato, HCO3, dividido entre la constancia del plasma multiplicado por la presión de CO2. Y ahí nosotros tenemos
lo que es el pH, ¿cierto? En esta fórmula vamos a tener lo que es el pH. Dentro del pH tenemos menor a 7,35 tenemos una acidemia, y cuando está mayor a 7,45 tenemos una alcoholemia, ¿cierto? El otro término que nosotros debemos aprender es sobre los ácidos, otra vez, ¿ya? Y lo que es la base. Los ácidos, cuando hablamos de ácido, nos referimos como el compuesto, ¿cierto? Que consigue traer o cargar elementos de un medio hasta otro medio menos que sea menos ácido, ¿cierto? Y llamamos de base todo el compuesto que tiene la proporción inversa, ¿cierto? Por ejemplo, dentro de lo que es las definiciones del ácido base, el ácido va a ser toda sustancia química cuando ele for adicionado dentro de una solución aquosa, va a liberar lo que es hidróxido, ¿cierto? Entonces los ácidos van a liberar H más, o simplesmente van a consumir los íons de hidroxila, ¿no? Que sería OH menos. Y la base sería el proceso inverso. O sea, él va a reter, ¿cierto? Él va a reter los íons de hidrogénios y va a liberar lo que es la hidroxila. Poniendo en la fórmula, dentro de la fórmula, vocês vão entender um pouquinho mais. E aí estou falando pausado para que incluso entenda. ¿Ya? Bien, si ponemos acá en la fórmula, tenemos básicamente un resultado en la cual vamos a sacar lo que es la hidroxila de un lado para poner hasta otro lado. Por ejemplo, dentro de las bases, nosotros tenemos los íons positivos, ¿cierto? Si juntamos este íons de hidrógeno de H+, con lo que es el bicarbonato, HCO3, nosotros vamos a formar otro compuesto de hidroxilación, ¿cierto? Y esto va a formar lo que nosotros llamamos de sistema tapón. ¿Qué sería el sistema tapón? Sería un sistema de regulación. Cuando tenemos la presencia de ácido y base, o simplemente el factor que puede modificar el pH plasmático, junto con los ácidos, ellos cambian toda la estructura del cuerpo. Y cuando hablo de estructura o de fisiología, estamos básicamente hablando sobre lo que es la homeostasia. ¿Cierto? Estamos hablando sobre la homeostasia. Si no existe
una correlación entre ellos, no tendría una homeostasis. Lo que pasa es lo siguiente, cuando uno se deteriora, ¿cierto? Cuando uno se deteriora, significa que el otro también va a deteriorarse. Cuando existe, por ejemplo, un exceso de base, él va a intentar a compensar y transformar toda esa base, expulsando, ¿no? Una a través del CO2 y también conformando lo que es agua. El CO2 es fácil, ¿no? De liberar. CO2 por la respiración, perdón, por la expiración, se libera, ¿no? Se exhala y listo. Esto se exhala. No hay más que hacer. Cuando hay una retención de bicarbonato, hay un problema. ¿Por qué? Porque el bicarbonato es controlado por el riñón. Y esto, hay una gran diferencia para lo que es la homeostasis. Eso retarda lo que es el equilibrio ácido-base, ¿cierto? Cuando existe exceso de bicarbonato, el cuerpo automáticamente transforma eso, liberando lo que es las grandes cantidades de íons H+, transformando en CO2 y agua. El CO2 automáticamente se va por la expiración, es fácil, es una vía rápida, ¿cierto? Es una vía rápida. Y quien está controlando es el pulmón. Pero la base es controlada por el riñón. Es una vía lenta. Eso tarda horas, ¿no ven? Horas, dias, enquanto que el pulmón demora minutos, segundos, para hacer la compensación ácido-base. Y eso es recíproco, ¿cierto? Cuando existe un aumento de CO2, consecuentemente va a tener también una disminución de bicarbonato. Y esos son recíprocos. Pero cuando eso no se torna recíproco, ahí tenemos los problemas, ¿cierto? En este momento tenemos problema. Creo que hasta ahí se puede comprender, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando tenemos, ¿no? Una base, ela vai receber o nome de base porque é capaz de receber os íons H+. E se vai chamar ácido quando tem a compensação del CO2, certo? A base vai estar representada por el bicarbonato, certo? A base vai estar representada por lo que é o bicarbonato, que é o HCO3, e lo que é o ácido vai estar sendo representado por el CO2, ¿ok? Dentro de lo que es el CO2, ellos son capaces de generar íons, ¿no? Son capaces de generar íons. Aquí tenemos un otro cuadro donde los pulmones, ¿no? Están representados por los CO2. Eso va a controlar la parte ácida, ya los ácidos. Y los iones está lo que es la parte de las
base, donde controla lo que es el bicarbonato, ¿no? Eso va a ser lenta y esto va a ser rápido. ¿Ya? Es una vía lenta y una vía rápida. E é por isso que o nosso organismo, dentro do equilíbrio ácido-base, vai depender do que é o riñón e os pulmões, ¿no? Porque são eles dois que vão simplesmente controlar todo o equilíbrio ácido-base. Mateus, não está entendendo? É difícil mesmo. Certo? Ahorita eu tenho que aprender os conceitos, não? Por exemplo, o conceito de ácido. Ácido é ser qualquer substância que, quando adicionada a uma solução aquosa, ou seja, aquosa, água, libera íons H+, H+, ou seja, libera hidrogênio, e consome íons OH-, não? Ou simplesmente chamados de hidroxila. A base é o reverso, não? Simplesmente vai liberar hidroxila e vai consumir o que é o H+. O bicarbonato vai ser descartado através da urina e através de bicarbonato, certo? Bien. Bien, entonces lo que es los pulmones descarta lo que es el CO2 y los riñones descarta lo que es el bicarbonato, ¿no? Entonces son los dos que va a decir, usted se queda, usted se va a ir, ¿no? Você vai, você fica. Entonces ellos que van a controlar quién queda y quién fica, ¿cierto? Ahora, ellos son amigos. Se liberan, por ejemplo, mucha cantidad de CO2, automáticamente se va a liberar también cantidades de bicarbonato. Y si es al inverso, también va a ser al inverso. Ellos intentan comunicarse y controlar todo lo que es la parte de este ajuste, ¿no? Produciendo así una homeostasis, ¿cierto? Entonces, cuando hay exceso, por ejemplo, de CO2 en los pulmones, ¿qué hace el pulmón cuando existe exceso de CO2? Él va a provocar una hiperventilación. O sea, él va simplesmente botar el CO2 para afuera, ¿cierto? Entonces, él bota el CO2 para afuera y listo. Nada más. Ahora, cuando existe un exceso de base, cuando existe un exceso de bicarbonato, ¿qué hace el cuerpo? Simplemente empieza a producir más orina, ¿no? Produce más orina y simplemente liberando más orina también va a liberar más bicarbonato. Pero la consecuencia es que cuando uno baja, el otro también baja, ¿cierto? Seguimos. Entonces, toda vez que hay un problema, ¿cierto? Cuando hay un problema renal, siempre que hay un problema renal, ya si hay un problema renal, vamos a hablar que ese problema está relacionado con bicarbonato y ese problema vamos a llamar de metabólico. Cuando hay un problema respiratorio en los pulmones, el problema de respiración está relacionado con la cantidad de CO2, vamos a llamar de respiratorio. ¿Cierto? Esos son trastornos del bicarbonato y trastornos del CO2. Cuando hay trastorno del cuando hay trastorno del bicarbonato, es un problema renal, a nivel renal, ¿cierto? A nivel renal,
está relacionado com a quantidade de bicarbonato e chamamos de um problema, um distúrbio metabólico. Quando há um problema em los pulmones porque não existe uma boa respiração, estamos falando de uma diminuição da concentração de CO2 ou então um aumento, já, tanto diminuição quanto aumento, e isso vai ser um transtorno ou distúrbio respiratório, certo? Temos, então, todos esses problemas, toda essa problemática em relação ao equilíbrio ácido-base, ok? Então, eles vão trabalhar em sinergia, não? Ou seja, unidos, são amigos. Uma vez que trabalham em sinergia, eles têm a capacidade de ajudar o outro, não? E o que você tem que entender, todos vocês têm que entender, é que quando temos uma alteração em um, também vai provocar alterações em el outro, certo? Agora vamos partir para a parte da gasometria. Antes de entrar em gasometria, recuerda del pH? Temos o pH, não? O pH vai causar um distúrbio. Ahorita vimos o distúrbio del bicarbonato e del CO2, não? O pH vai provocar um distúrbio, que seria uma acidemia, certo? Ou uma alcoolemia. O bicarbonato vai provocar um distúrbio metabólico. E o CO2 vai produzir um distúrbio respiratório. Certo? Então, temos um distúrbio do pH, um distúrbio do bicarbonato, um distúrbio do CO2. Agora vamos juntar todo isso, e onde vocês já conhecem, não? Estes distúrbios metabólico-respiratório interferem em el pH, certo? Eles vão interferir em el pH. É por este motivo, que el pH vai cambiar a uma acidemia e uma alcoolemia. Por isso eles vão, por exemplo, diminuir, não? O pH em 7, menor que 7,35 e maior a 7,45, certo? ¿Por quê? Porque existe um transtorno metabólico e um respiratório, ou os dois, não? E isso nós podemos classificar, por exemplo, em vários tipos, por si acaso. Podemos classificar eles em vários tipos. Os distúrbios simples, ¿ya? Os transtornos ou distúrbios simples, que seria, por exemplo, uma acidose respiratória, uma acidose metabólica, uma alcalose respiratória e uma alcalose metabólica. Certo? Esses seriam os transtornos simples. Existem também os transtornos mistos. Os transtornos mistos, ¿ya? Estos serían los simples. Los mixtos sería la combinación de uno o más de esos trastornos simples. ¿Ya? Serían los trastornos mixtos. ¿Cierto? La diferencia es que los trastornos mixtos nosotros vamos a encontrar mayormente vamos a encontrar un pH normal. Mayormente. ¿Cierto? Mayormente vamos a encontrar un pH en estado normal. Seguimos. La gasometría. Para nosotros diagnosticar esos trastornos, sea simples o mixto, debemos conocer la gasometría.
la gasometría o ionograma, ¿no? Pero el mejor, utilizamos la gasometría, más barato, una técnica más fácil, con tecnología ya bien establecida. Del pH ya conocemos, ¿no? De 7,35 hasta 7,45. La presión parcial de CO2, facilito, ¿no? Mira, baja del pH, baixa aqui do pH, 35 hasta 45. Decorou? Foi fácil, hein? Decorou. Bicarbonato. El bicarbonato podemos dividir em dois. El actual ou el estándar. El bicarbonato é de 22 hasta 26 mil equivalente, não? Mil equivalente por litro. pH não tem constância, não tem uma fórmula, não é uma constância. A relação que tem entre el bicarbonato e el CO2. Já sabemos que é um logaritmo. É um log. Certo? Del bicarbonato estándar, igualmente de 22 hasta 26. Pero usted me va a preguntar, ¿cuál es la diferencia? La diferencia sería el tiempo. El estándar ya es un valor concentrado, un valor ya es más fidedigno, un valor que tiene una repercusión mejor. Ya está establecido, ya está normalizado, ¿cierto? O sea, normalizado dentro de sus valores. La diferencia de un bicarbonato actual sería su variación. Existe una variación porque él va a decir al momento, el momento exacto que están los valores, ¿cierto? Y eso puede tener incluso muchas variaciones, ¿no? Durante el día, pero el estándar no. El estándar está bien establecido. Y existen también el base excess, ¿no? Que sería el exceso de base. Hay literaturas que van a decir de zero. Excesso de quê, doutor? Excesso de base. Ya, de zero. O sea, ¿qué es exceso de base? Exceso de bicarbonato. Quanto tem de excesso em relação ao PCO2? Uns vão dizer de 0 a 3, outro livro vai dizer de 2,5 a menos, não? Hasta 2,5 mais. Outro diz de mais 3, menos 3, assim. Lo que importa, isso de acordo ao laboratório, não? Pero ustedes van a mirar el valor de referencia que tiene lo que es su gasometría, o sea, el aparato que ustedes están utilizando en el momento, ¿ya? Eso hay variaciones. Los demás no tienen variación, es lo que está y listo. Ahora, el exceso de base es de acuerdo a cada equipamiento, ¿ya? De acuerdo a cada equipamiento. ¿Cierto? Muy bien. Entonces ya sabemos los valores de la gasometría, ¿no? Del pH, del PCO2, del bicarbonato y del exceso de base. Muy bien. Ahora vamos a los disturbios, ¿no? Dentro de los disturbios, nosotros encontramos la primera cosa que nosotros vamos a hacer es un algoritmo, ¿no? Primera cosa que vamos a hacer es identificar cuál sería el primer trastorno. ¿Cierto? ¿Cuál sería el primer trastorno, por ejemplo, de una acidose? Si estamos hablando de acidose, significa que el pH está menor, ¿no? El pH está abajo. Entonces hablamos de una acidose. Otra cosa, si hablamos de una otra acá abajo, acidose, la flechita para abajo. Si estamos hablando de una alcalose, estamos hablando de un pH aumentado. Alcalose, un pH ahí aumentado, ¿cierto? Si hablamos sobre las bases y si hablamos sobre lo que es
el bicarbonato y el PCO2, ¿no ve? Nosotros también tenemos que identificar lo que es las variaciones que nosotros podemos encontrar. Y ahí nosotros encontramos, por ejemplo, dentro de una acidosis metabólica, encontramos una disminución también de lo que es el bicarbonato. ¿Cierto? Dentro de una acidosis respiratoria, nosotros vamos a tener un aumento de lo que es la concentración de PCO2, ¿no ven? ¿Cierto? Si él está aumentando, se tiene relación con la parte respiratoria, significa que las bases también van a estar aumentadas, ¿no ven? Si tenemos una alcalose respiratória, a redução do PCO2, ou seja, quando ele reduz, também vai elevar, ou seja, vai reduzir o que é a concentração de bicarbonato, não? E, consequentemente, vai provocar uma alcalose. Nesse caso, seria uma alcalose metabólica. E quando existe um aumento, automaticamente aí uma retenção maior de íons H+, vai ter um aumento também sobre o que é a alcalose, certo? Ou seja, eles trabalham em sinergia, não? Quando um está dentro de um problema, esses seriam os problemas primários, certo? E acá seriam os secundários. Esto tiene relación con lo que es el bicarbonato, ¿ya? Y porque bicarbonato es base. Base provoca acidose, ¿cierto? Consecuentemente, es un problema metabólico. Y PCO2, problemas respiratorios. Pero recuerden que dentro de lo que es la concentración, el aumento de H+, provoca una alcalose por retención de H+, ¿no ven? ¿Cierto? Muy bien. No sé qué hora es, ya son las 17, ¿no? Ya, yo no voy a adelantar más porque tenemos... Fiz errado aqui. Apagou. Sim, Guilherme, seria. Exatamente. Já como resposta secundária. Já? É complexo vocês entender esta parte. Pero mañana com os casos clínicos, já há vários casos clínicos. Vamos ver o dia de manhã. Vamos seguir acá. Ya en los casos, vamos a hablar solamente de casos clínicos, ¿ya? Sobre las variaciones. Y acá vamos a poner las respuestas. Ya son varios, hay varios casos clínicos, ¿ya? ¿Cierto? Sobre el disturbio ácido-base. Lo importante, dentro de lo que es el disturbio ácido-base, es conocermos lo que es una ácido, que es un ácido, que es una base, diferenciar a terminologia, não, de acidemia, de alcalemia, certo? Conhecer como se funciona o equilíbrio, certo? Quem vai liberar, quem vai reter ácido, quem vai reter base, certo? Aí, no caso da base, seria o bicarbonato, e no caso dos ácidos, seria o
CO2, ¿no ven? Y conocermos lo que es los valores de gasometría. Claro, aquí son los parámetros principales de lo que es los parámetros normales, ¿no? Los parámetros más importantes. Claro, ahí dentro de la gasometría va a tener, por ejemplo, que es la saturación de oxígeno. Pero no nos interesa la saturación de oxígeno, ¿ya? Sino que nos interesa la presión de CO2 y de bicarbonato y también lo que es el pH. O también la base excess, ¿no? Que es exceso de base. Son los parámetros. No es necesario mirar saturación, ¿ya? No es necesario mirar otros elementos. Se fijen en estas tres cosas, ¿ya? pH, PCO2 y lo que es el CO2. Y por último, y en los casos más complicados, claro, donde nosotros no tenemos una definición, nosotros vamos a utilizar para cálculos lo que es el exceso de base, ¿ya? Pero antes que nosotros ingresemos en los casos, ya para el día de mañana, revisen, decorem los valores de gasometría, ¿ok? Decorem los valores de gasometría, ¿está bien? Ya são as 7h07. Nosotros vamos ficar por aqui. Amanhã nosotros vamos continuar, ¿no? ¿A qué hora? Cadê? Acho que agora vocês estão vendo. Não estão vendo ainda. Tô cego. Listo. Ahora sí, ahora está mirando. Ok. Vamos a ver qué hora sería. Sería las 11:15. ¿No? 11:15. Ya, el día de mañana a las 11:15 vamos a ver los casos clínicos, ¿no? Nosotros solamente vamos a aprender la parte de la gasometría cuando iniciemos aquí en la parte de los casos clínicos, ¿ya? Es más sencillo de aprender, ¿ya? Vamos a poner, por ejemplo, algunos casos clínicos acá. Y vamos a poner, por ejemplo, las respuestas, ¿ok? ¿Cierto? Entonces, nos vemos el día de mañana, ¿cierto? Revisen lo que es um ácido, o que é uma base, revisem o que é os valores de gasometria, tá bem? Solamente isso vamos necessitar para o dia de manhã, certo? Muito bem, muito bem. Ah, perguntar, tem alguma pergunta? O link da presença? Não, não precisa não. Transtorno mistos, a gente vai falar amanhã, tá? Dos transtornos mistos. Transtorno misto é somente uma mistura de um e de outro, tá? Quando o pH ele tá normal, muitas vezes ele tem os dois transtornos. Geralmente é os dois transtornos, tá? Ou seja, geralmente vai ter um transtorno metabólico e vai ter um transtorno metabólico, ou metabólico e respiratório, certo? Aí vocês vão ver se é uma acidose ou uma alcalose. Por si só, um transtorno metabólico ele causa ou uma alcalose ou uma acidose, por si só, tá bom? Ok, nos vemos amanhã às 11h15, certo? Então, uma boa segunda-feira, pessoal. Uma ótima semana para vocês. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde, doutor. Buenas. Graças, doutor.
Doutor, Oi. eu entrei muito tarde na aula, aí só mandou uma lista no grupo e meu nome não tá. É de quê? É pra fazer um trabalhinho. Não tá, né? Não. Deixa eu ver. No grupo do WhatsApp. Manda teu nome lá que eu vou responder qual é o teu tema. É na sequência, tá? Tu vê, conta lá, 1, 2, 3, 4, acho que tu vai ser o 7. 7 ou 8 por aí. Tá? Se não tiver Tá mais bom, ninguém eu que vou estiver mandar ajudando. meu nome. Depois vai com os meninos aí como é que é pra fazer. Tá bom? É rapidinho. Tá bom. Uma folhinha só pra fazer. A fisiopatologia da enfermidade que eu te falar. Tá bom, obrigado.